Bienvenidos al capítulo 22 de esta queridísima saga Cómo conocí a tu padre, el Garrapata. Estas anécdotas son de hace más de 12 años que yo no sé si es que hay mucha gente que todavía no ha entendido que mi historia se las cuento para que no repitan los mismos patrones, para que no repitan todos esos errores que yo hice. Por si están pasando alguna situación similar, que ustedes se sientan identificadas, usen mi historia, usen mis malas decisiones para aplicarlas en su vida y darse cuenta de que lo mejor que pueden hacer es salir de esas relaciones tóxicas, de esas personas que son narcisistas, que son machistas, que son manipuladores. Ese es el objetivo, mis amores. Ya pasó muchísimos años, yo agarré todo eso que yo hice, todo aquello que yo aprendí y lo transformé en cosas muy positivas. Y a día de hoy mi vida es totalmente diferente, marqué mis límites, me quité toda esa dependencia emocional que tenía y pues estoy tratando de transmitirles que se puede salir, que hay que ser positivo, que hay que quererse mucho, que hay que tener un amor propio inmensísimo, un valor y una fuerza que podemos sacar de adentro, porque sí que lo tenemos, solo que a veces como que se nos queda un poco reprimido, pero somos mujeres, somos fuertes, además que entre nosotras nos podemos apoyar y nos podemos unir. Tengo un grupo de WhatsApp en donde ahí nos ponemos a chismear, a veces nos apoyamos, a veces nos reímos y de todo un poquito, así que lo puedes buscar por ahí por la descripción también. Y a lo que voy, amores, vamos a estar aquí en el chismecito, pero es importante que yo les recuerdo esto porque hay personas que se están yendo y que están viendo mis videitos y como que se han pensado que todas estas cosas que yo les estoy contando, no sé si es que piensan que soy reciente, es porque se saltan toda esta parte donde yo les explico cosas y es importante de vez en cuando recordárselos para que entiendan, mis amores, el objetivo de este canal, que es que sepan que yo tengo un pasado, que soy una persona real, que soy una persona imperfecta, y que se aprende de lo que uno hace en la vida para transformarlo en cosas positivas y luego intentar transmitirles a ustedes y a otras personas que podamos ayudar con todo esto. Aquí no estamos para juzgar, es todo lo contrario, les estoy contando cómo pasó todo para después poderles contar cómo sané, cómo me recuperé para que ustedes puedan hacer lo mismo. Las quiero muchísimo, muchísimas gracias por acompañarme en esta temporada, así que vamos al chismecito. Las amo un montón. En el video de hoy prácticamente les voy a improvisar todo. A veces me dicen que se oyen muy bajito mis videos y cuando lo pongo aquí se oye bien, pero en cuanto me lo pongo por aquí por la bata, pues como que se pierde un poco, ¿verdad? El sonido. Entonces, mamis, queda muy poquito para terminar la parte de la historia en donde yo estaba con el Garrapata. Nos quedamos, ¿no? Desde el capítulo anterior, que yo estaba embarazada, di a luz. El Garrapatis no fue a buscarme al hospital, no se apareció. Pasaron 20 y pico de días hasta que él volvió a ver a su niño, porque lo vio cuando nació. Como les conté, que su mamá lo sacó un momentico a la parte de afuera de la sala de partos y de ahí ya se sintió, dice él, que con trauma postparto y que como que no se sintió preparado en ese momento y bueno, que tuvo un cúmulo ahí de sentimientos y todas esas cosas, ¿viste? La cosa es que a los 20 y pico de días, Osmani Espinosa, que es un productor muy conocido en Cuba, que bueno, ahora ya no se encuentra en Cuba, se fue para Estados Unidos como casi todos los cubanos, pero es un gran amigo mío y me invitó a participar en un videoclip que el chupetón. Entonces, bueno, yo estaba todavía como que un poco rellenita y súper bonita, porque yo estaba rellenita, pero estaba rellenita de amor. Él sabía más o menos por lo que yo estaba pasando y me dijo, mira, vente para acá que vamos a hacer un video, y así te entretienes, mira a ver si puedes dejar a tu bebé, aunque sea unas horitas, que no nos vamos a demorar más de 4, 5, 6 horas, al final nos demoramos un poco más. Pero bueno, esto ocasionó que el Garrapata se pusiera un poco tragicón, porque se puso celoso, porque me demoré un montón más de tiempo luego en regresar. La grabación se extendió, fuimos a comer, no habíamos comido en todo el día. Bueno, la cosa es que nos demoramos como, no sé si fueron 8 o 10 horas o algo así. El bebé estaba con su mamá. Pues ella fue la que le dijo que yo no había llegado. Entonces armó un show porque después él me dijo que si yo, que estaba recién parida, que si estaba por ahí con hombres, que si me había quedado con Osmani. Osmani es mi amigo, sigue siendo mi amigo. En aquel entonces él estaba con su novia, la china, que bueno, desgraciadamente ellos con los años se separaron, pero en ese momento me llevaba súper bien con los dos, nada que ver. Pero a él le dio su ataque de celo como, bueno, como muchas veces le dio con otras personas también. Sí, sabes. Cuando yo salí, estate quieto, cuando yo salí de la producción, en vez de ir directamente para mi casa, me fui a verlo a él, porque allá estaba con su patato, con su petate, que si marcándome al teléfono y todas esas cosas. Y yo quise como que justificarme tanto, como si yo estuviese haciendo una cosa súper mal, ¿viste?
que terminamos por vernos, conversar, discutir y bueno, terminamos ahí como haciendo la paz, por así decirlo, y el amor. Volví con él, a pesar de que me había dicho un montón de cosas, que me pidió disculpas, que sabía que se había portado mal, que sabía que no tenía que haber hecho las cosas así, no haberme ido a ver al hospital y que tenía miedo, que se sentía un poco raro con el hecho de que el bebé está chiquito, que si lo carga, que si lo parte, que si lo rompe. Queda ya muy poquito, mamis, para que se acabe nuestra relación definitivamente. Todas nos cansamos en algún momento, ¿no es verdad? Pues sí, pero ya cuando nos llevan al límite. La verdad es que nuestra ruptura fue muy fea, fue muy mala y es una de las experiencias más malas que recuerdo de todas por cómo pasó, por todo lo que hizo. Pero bueno, les voy a contar resumidamente ya, porque yo sé que me he extendido un montón en contarles todo esto del garrapatis. Porque de hecho hay muchas más cosas, pero se me van olvidando. Pienso que ya no es necesario caer de nuevo en repetidas cosas que ella me hizo. Ya conocen su historial. Yo me fui a vivir con él, a su casa de nuevo, a casa de su mamá, con el bebé en esta ocasión. Ahí recuerden que mi niña todavía estaba en España. Ella estuvo unos cuantos meses viviendo con nuestra mami 2 en España hasta que yo diera luz y me estabilizara un poquito, tanto económicamente como en mi recuperación. Falta muy poquito para que ya la fuese yo a buscar. Y bueno, yo estaba viviendo con el garrapata, con el bebé, otra vez en las condiciones que, bueno, ya les conté anteriormente, en una camita ahí, dormíamos él y yo, teníamos una cuna que él había comprado de segunda mano a un vecino que teníamos por ahí. Finalmente ya la había armado, pero bueno, tiempo le dio, ¿no? Porque como yo salí del hospital y me fui directamente a casa de mi mamá, pues él no había armado la cuna y bueno, La cosa es que como ya cuando me fui a vivir con él, ya había armado la cuna. El bebé lo teníamos ahí, su mamá también dormía ahí con nosotros en una cama grande. Me acuerdo, tengo imágenes de estarle dando el pecho a mi bebé toda la noche y todo eso, y bueno, ahí como que se empezó a comportar un poco mejor, vamos a así decirlo. Aún así, no pasaba mucho tiempo con él, no le gustaba cargarlo mucho, es como que estaba haciéndome compañía. Estaba ahí, presencial, pero lo que es así como que un rol de padre y cosas así, pues no tengo yo esos recuerdos, porque no era de, por ejemplo, compartir el darle la leche al bebé o cargarlo para dormirlo. Simplemente estaba ahí. Yo estaba ahí, él estaba ahí y ese fue su rol. Ese tipo de padres que comparte todo tipo de cosas para que yo descanse, no sé qué. Más bien su mamá, again, era la que me ayudaba en todo, era quien se levantaba a veces para ayudarme a preparar la leche, porque como ellos viven en una casita que tiene la planta de abajo, la salita, con la cocina y el baño, y la parte de arriba el cuarto que compartíamos todos, como una guardilla, no sé cómo se diga donde ustedes viven, que no es de piso, o sea, no es un dúplex porque la parte alta no está hecha de losa ni de nada, o sea, ni de cemento, como un doble techo, un falso techo donde, bueno, pones unas vigas ahí arriba y sálvese quien pueda. Bueno, en Cuba hacemos muchísimo eso. Incluso cuando tú vas pisando, trácata, todo suena. Si alguien se levanta en la madrugada al baño a hacer pipí, se despiertan todos porque no hay manera de que puedas caminar por ese tipo de habitaciones sin hacer ruido. Ella era quien se levantaba a ayudarme, quien ponía a veces el bebé en la teta y todo eso. Yo amamanté a mi niño aproximadamente 3 meses después, cuando empezó a engordar, así como que no se llenaba con nada. No tuve que adicionarle, aparte de la leche de mamá, la leche materna, también tomaba biberón. También quería contarles que fíjense que nosotros solemos siempre hacerle mucho caso a nuestras suegras, a nuestras abuelas y de todo, y a los remedios y todo eso, y al principio, como los 2 primeros meses, ella se encargaba de indicarme cómo hacer las cosas y todo, y el bebé no estaba aumentando de peso, porque ella me daba ahí unos mejunjes que me decía que había que hacerle, que si la vecina, que era enfermera, que decía que había que hacerle unas aguas de no sé qué, bla, bla, bla. La conclusión es que no me dejaba darle más leche de lo que el niño quería, que si se iba a enfermar, que si no sé qué, y la verdad es que yo, después de todas esas experiencias, entiendo perfectamente que hay que poner límites a esas abuelitas que yo sé que nos quieren ayudar un montón, que las quieren ayudar un montón, pero es importante, ¿no?, que se entienda que crianza y todo, desde bebés y todo, es nuestra, de mamá, y podemos tener ayuda de ellas, por supuesto, porque lo hacen con todo la buena intención del mundo, es verdad. Pero desgraciadamente, a raíz de eso, pues mi bebé en los primeros meses no aumentó el peso que tenía que aumentar, porque que si la maicena, que si échale no sé qué, que si no sé qué, cosas que un bebé no tiene por qué comer ni consumir. Entonces, cuando
Cuando ya yo fui la que puse límites y dije, eso no es así, si tiene hambre tiene que comer y tiene que comer nada más que leche y todas esas cosas, a pesar de ya yo tener la experiencia de mi hija. Ella era quien me estaba acompañando y bueno, ella quería también aplicar ahí sus conocimientos de mamá y bueno. No puse sus límites en su momento, luego yo se lo decía al Garrapata y el Garrapata siempre me decía que le hiciera caso, que ella era la que sabía. Algunas que estén por aquí me imagino que lo van a comprender porque hemos tenido ese tipo de personas al lado nuestro y ella es una persona muy atenta, muy buena, muy cuidadosa con las cosas, pero en ese momento, bueno, se mareó un poco y yo me dejé llevar. Mi niño está sano, después consiguió a los 3 meses empezar a tener una mejor alimentación, solamente de mi lechita, menos mal que no se enfermó, que no nada, y es muy importante tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Yo estaba muy inexperta, era muy jovencita, estaba con esa dependencia emocional que me hacía hacerle caso a todo lo que ellos me decían, siempre tenía miedo de separarme, siempre tenía miedo de decir que no, de decir que sí, de llevar la contraria, porque además estaba en la casa de ella y con el tiempo pues uno va ganando, ¿no?, la experiencia de saber decir que no. Eso es tan importante, mami, es aprender a decir que no a las personas que están con nosotros, incluso a las personas que queremos, que siempre estamos con lo de no querer hacer daño. Dejamos de priorizarnos, dejamos de hacer las cosas que nosotros queremos y todo eso. Yo sé que hoy me voy a extender un poquito porque estoy improvisando, les estoy diciendo las cosas tal cual como me gustaría decírselo también en otros videos. Lo que pasa es que sé que hay veces que se molestan cuando cambio el tema y todas esas cosas, pero ya estamos en un punto en el que estamos sacando una conclusión de todo lo que yo viví, porque a pesar de que no se ha acabado todavía la historia, porque después de que el niño nació, creció y nos separamos, él siguió jodiendo, pero muchísimo. Pero vamos ahora a cerrar una parte de la historia en donde termino con él y vamos a empezar a contar la historia de todo lo que hizo con el niño, no solo conmigo. Pero vamos a cerrar este capítulo hoy en Ya nos separamos. Comienza una etapa diferente de esta historia, como una segunda parte de cómo conocí a tu padre el Garrapata. No, porque ya lo conocieron, así que ahora ya veremos. Si quieren me pueden dejar aquí en los comentarios cómo podríamos ya llamarle a la siguiente sección, que tal vez será ya conocí a tu papá el Garrapata. No tengo ni idea, todavía no lo he pensado lo suficientemente bien. Pero si me quieren ayudar en eso, se los acepto, sus sugerencias, porque ahora empieza la etapa en la que no solo me va a hacer daño a mí, sino a su hijo también. Mis amores, oye, mis amores. Aproximadamente a los 3 meses de mi bebecito haber nacido, nosotros nos separamos porque él otra vez volvió a las andadas, volví a empezar a sentir cosas raras, en que andaba en algo, que si el teléfono, que si se escondía, que si otra vez las salidas nocturnas, que supuestamente la necesidad de estar jugando, que si las copias, las mismas historias que ya le conté, que no considero que sea necesario repetirlas. Empecé a cogerle cosas raras en su teléfono y Nos terminamos separando de muy malas condiciones, porque él y yo llegamos ya a tener unas discusiones muy fuertes en las que ya no les voy a decir que llegamos a una agresión ni que fuéramos así agresivos, éramos agresivos pasivos. Estábamos teniendo unas discusiones que ya se estaban saliendo de control. No llegó nunca a levantarme la mano, pero sí llegamos a tener faltas de respeto ya bastante fuertes, en donde las discusiones eran demasiado fuertes, más que algún empujón, ofensas demasiado fuertes, demasiado graves. Se fue deteriorando demasiadísimo, ya nosotros no teníamos tiempo para ser una pareja. Mi tiempo absoluto era para mi bebé. Yo me encargaba y su mamá totalmente de todo, de lo del bebé, y él no ayudaba en absolutamente nada, no hizo nada, mamis, nada. Él estaba ahí y para él eso era suficiente. El hecho de mantenernos económicamente, que por eso es que les digo muchas veces la importancia de tener nosotros lo nuestro, de no depender de nadie. No dependan de nadie. Yo sé que hay hombres que son proveedores, yo sé que hay hombres que quieren dárselo todo, pero nosotras siempre tenemos que tener nuestro propio dinerito, que no sea mucho, aunque ellos se encarguen de la economía principal. Nosotras en secundario tenemos que ir haciendo cosas, aunque sea un dinerito extra que uno pueda ir guardando para gastarse en lo de uno, porque él me sacaba muchísimo, que si las cosas que me compraba, que si la comida, que yo tenía todo, yo tenía mis cosas, mi ropa, él no se tenía que encargar de nada mío, pero se estaba encargando de todos los gastos del bebé. A mí me generaba también una carga mental súper fuerte que
que le puedes pasar también a otras personas porque te sientes totalmente dependiente. Había veces que yo quería comprarle cosas al bebé y tenía que pedírselo y siempre era él, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué necesita? Si no necesita nada, ¿y qué si esto? Y todo era todo el tiempo un cuestionario. Cada vez que había que comprar algo para el niño, que si no era lo suficientemente necesario. Evítense todo eso. Si están en una relación así, si están pensando en tener hijos, si están pensando en crear una familia, encárguense de verdad de tener las cosas en buenas condiciones. Es verdad que nunca se está totalmente preparado, nunca se está totalmente preparado, y cuando uno lo organiza tanto, por así decirlo, a veces las cosas no salen porque lo deja uno para después. Una lástima que ya uno no vuelve a tener las mismas experiencias porque ya no se puede, porque ya cuando uno sabe cómo hacer las cosas es porque le han pasado cosas malas. Terminó por dejarme él a mí. Yo pienso que si no llega a ser él el que hace un cagadal, o me deja él que de verdad ya dijo ya hasta aquí y nunca me volvió a aceptar mis súplicas, hubiese seguido con él eternamente. No sé si ustedes se acuerdan cuando yo les dije que cuando yo salí embarazada, él me había dicho a mí que no se sentía preparado para ser padre, pero que cuando se enteró que iba a ser padre, se dio cuenta de que sí quería ser padre. Nosotros nos separamos ahora con una conversación tan fuerte como: discúlpame, pensé que estaba preparado para ser padre, sé que te convencí de que era así, pero la verdad es que me di cuenta de que no estoy preparado para ser padre. No quiero seguir con la condición de que yo me tenga que encargar de todo. ¡Pumbatá! No considero que te ame. Al principio, cuando tú tienes un bebé, tu tiempo absoluto se transforma en tu bebé. Ya nosotros no hacíamos nada como pareja, era prácticamente todo para el bebé, y mientras él se encargaba de hacer las cosas del trabajo para traer, porque el trabajo era en la casa, a la casa, la economía, yo era quien me encargaba de cuidar a nuestro bebé. Entonces nosotros dejamos de ser una pareja, dejamos de hacer cosas de pareja y pues terminamos distanciándonos aún más. Que el señorito y me dejó con esa excusa de que no sabía que todo eso iba a ser así, que no sabía todo lo que requería ser papá, y me echó. Y la cosa no fue ahí. La cosa no era que él no estuviese preparado para ser papá. La cosa es que él estaba enamorado de una muchacha que vivía al lado de la casa. Ya no era la misma que yo les había dicho que pasaba y que él le mandaba mensajitos y que no sé qué. Era la prima. Era una niña, no era una muchacha. Era una niña, en ese momento ella tenía 13 años. Estoy muy agradecida de que me haya dejado, de que cuando yo empecé a insistirle en volver, no me aceptara regresar. Nosotros cuando nos separamos ya teníamos fecha para casarnos. Nos queríamos casar prácticamente por presión, porque ya teníamos un niño, porque él sabía que ese era mi sueño, casarme vestida de blanco y de que él era el amor de mi vida. Y cada vez que teníamos discusiones, esa última etapa donde nosotros nos estábamos separando, no fue de un día para otro vamos a separarnos. O sea, estuvimos de nuevo. Dale para allá, dale para acá, que si nos separamos, que si volvemos. No me llegué a volver a ir de su casa hasta el último momento. Ese dale para adelante y dale para atrás terminamos escogiendo un día de la boda, y cuando nosotros nos separamos teníamos una fecha de casarnos como 20 y pico días después, ya firmado en el taría de que el día que íbamos a ir y todo, con todas las cosas casi preparadas. Muchas veces yo lloraba por las noches cuando ya yo regresé para casa de mi mamá, definitivamente, porque ya no volví nunca más con él. Lloraba por las noches porque veía cómo se acercaba la fecha de matrimonio, la fecha en la que nos íbamos a casar. Y en mi mente yo tenía tal esperanza de que todo se arreglara entre nosotros para casarnos ese día, que hasta el último día, hasta el día antes, donde no teníamos absolutamente nada preparado, yo le seguía insistiendo en que vamos a volver, que nos vamos a casar mañana. En todo ese tiempo en donde nosotros estábamos con esas conversaciones de nos vamos a separar, no nos vamos a separar, yo no sabía que él estaba con esa chica, que él estaba empezando un romance con esta niña. Ella no sabía su historia. La prima intentó abrirle un poco los ojos y todo eso, pero esa muchachita, la verdad es que era tan jovencita que él terminó por saber cómo darle la vuelta, cómo hacerle todo. Era una niña. Y yo les digo que estoy muy agradecida, pero muy agradecida de no haber seguido con él, porque yo tengo una hija. En ese momento mi hija tenía 5 años, pero mi hija iba a crecer. Y si un hombre, porque él tenía en ese momento, parece que ya yo había cumplido los 23 y él ya tenía los 24. Si un hombre de 24 años es capaz de fijarse en una niña de 13 años, iba a cumplir los 14, pero igual, de cualquier manera, 14 años es una niña. ¿Quién me dice a mí
que cuando mi hija creciera. Mira, yo no sé. Yo prefiero no sacar muchas conclusiones con eso porque me parece que no sería capaz de hacer algo porque se supone que él tenía cierta conexión con mi hija. Nunca pasó nada, nunca estando chiquita pasó nada, ni nada raro, porque además no se quedaban solos y cosas así. O sea, no, yo estoy totalmente segura de que a mi hija nunca la ha tocado nadie, porque yo siempre la tuve conmigo a mi lado, de ninguna manera nunca fue como que yo la dejé con nadie para que me la cuide, para que duerma juntos. No, eso no pasó. Nunca llegaron a esos límites, ¿se me entiende? Siempre la cuidé muchísimo porque mi mamá me enseñó siempre a cuidarme muchísimo. Cuando yo era una niña, me cuidó extremadamente y así yo también lo apliqué con mi hija, porque mi mamá me explicaba muchísimo siempre el daño que pueden hacer los hombres, el que no se le puede dar confianza ni siquiera a las personas de la familia, que no sé qué. Entonces yo siempre he tenido, a pesar de que ustedes ya lo han visto, que yo he tenido varias relaciones, mi niña nunca ha tenido esa confianza extrema con ninguna persona que ha estado conmigo. Esta fue una de las primeras cosas que yo, cuando me enteré de eso, que fue mucho tiempo después, yo dije, esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Aún así, de que él estaba con esta chica y yo no lo sabía, porque yo me enteré meses después, le estoy diciendo. Después que nosotros nos separamos, hubo un tiempo en el que él sabía tanto de que cada vez que él me llamaba, yo regresaba con él, que nos veíamos a escondidas. Y en cada vez que nosotros nos veíamos escondidas, yo tenía siempre una esperanza de que en algún momento las cosas se fuesen a arreglar. Mientras tanto, yo no sabía de que él estaba empezando un romance con esta muchacha que en ese momento la estaba cortejando, porque de hecho él no llegó a tener nada físico con ella hasta que creció un poco. Al principio estaban como de noviecitos y supuestamente la respetaba. Pasó un montón de tiempo hasta que tuvieron relaciones, pero sí tuvo él todo ese proceso de pasar el noviazgo con ella como si fuesen dos adolescentes. Él se convirtió en un adolescente en ese momento y estaba chocho porque él estaba con una muchacha virgen. Como yo pienso que como un caramelo nuevo, por así decirlo. No sé si hay veces ustedes que me dicen que yo me paso cuando digo, pero lo estoy diciendo lo que yo pienso, lo que puede haber pensado de él, porque bueno, ¿quién lo va a conocer a él mejor que yo, no? Y hay hombres que son así, que piensan que eso es como que lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, manas, siento muy, muy, muy agradecida de haber salido de esa relación, porque yo no sé qué hubiese pasado con mi niña. Cuando mi niña creciera. No tengo ni idea y estoy inmensamente agradecida de que eso se acabó gracias a que él no me permitió que yo regresara otra vez para atrás, porque seguíamos a cada rato viéndonos y yo seguía siempre con la esperanza del día que me enteré. Se acabó, yo me quedé viviendo en casa de mi mamá y fui a buscar a mi niña a España. El niño ya tenía alrededor de unos 6 meses, mi bebecito, cuando fui a buscar a Nani a España. Ya finalmente cuando había cortado absoluta relación con el garrapata, y ahí empezó una guerra diferente, mis amores. Cuando yo tuve a mi bebé, me crecieron un montón los senos. Y yo siempre había tenido el sueño de hacerme la cirugía de aumento de mamas. Tuve la oportunidad en ese tiempo de comprarme la silicona para operarme, porque allá en Cuba en ese tiempo costaban alrededor de $400, $500, $600, y la cirugía plástica en Cuba para los cubanos es gratuita. Se puede resolver la cirugía con regalitos y con amistades y blin blin blan blan blin blin blan blan. Y entre mi mamá y entre lo que yo había guardado y luego un amigo que me dijo te lo voy a prestar y luego yo se lo devolví, me compré mi silicona. Yo conocí al mexicano a los 9 meses o así de mi bebé. O sea, ya yo llevaba separada del garrapata como 4 o 5 meses cuando yo conocí al mexicano, que no empecé ninguna relación con ellos. No vayan a pensar que yo salté de un bim bim bam bam rápidamente del padre de mis hijos para otro hombre. Fue cuando lo conocí. Entonces, después nos demoramos un montón de tiempo hasta que empezamos una relación porque nos volvimos amigos. Pero el hecho de haberme vuelto amiga de este muchacho cuando yo estaba en ese proceso de separación y mi objetivo se transformó en operarme mis senos, ya yo estaba muy enfocada en mí, en sanar. Estaba bien, me sentía bien, ya yo sentía que ya no dependía emocionalmente de él y empecé a tener un poco más de libertad. Mis amigas ya estaban ahí conmigo otra vez, porque había perdido la relación con mis amigas en todo ese tiempo del garrapata, porque era tan tóxica, pero tan tóxica nuestra relación, que me aparté un montón de mis amistades y de mis rutinas y de mis salidas con mis amigas y todo eso. Empecé a vivir otra vez de nuevo. Y cuando yo conocí a este chico, al mexicano, que fue en la sala de cirugía plástica,
Él a mí no me gustaba ni nada, pero empecé una amistad con él y él me abrió los ojos con algunas cosas y empezó a tener, bueno, un vínculo ahí conmigo medio de amistad y todo eso. Y yo me empecé cada vez a distanciar del Garrapata. Pero cuando el Garrapata se enteró que yo estaba así como que medio amiga con el mexicano, ay muchacho, ay Dios mío, ahí empezaron de nuevo los ataques de celo y ya había pasado un montón de tiempo de que nos habíamos separado. Y ahí empezó el Garrapata otra vez a joder. Déjame organizar mis ideas antes de empezar desde el inicio al mexicano. ¿Viste? Porque ahora se va a cruzar historias del mexicano con el Garrapata. Porque aquí viene ahora historias de policía, porque me empezó a acosar el Garrapata a mí, para ver lo que yo estaba haciendo, para ver lo que hacía con este muchacho, con el mexicano y todo, que estábamos de amigos. Como yo no quiero mezclarles una historia con la otra, me separé del Garrapata, me fui para casa de mi mamá, me estuve recuperando emocionalmente de esa separación que fue muy mala, pero muy mala. Mientras tanto, el Garrapata no quería pasarme la manutención. En Cuba las cosas son un poco diferentes, porque allá nosotros cobramos en moneda nacional. O en ese tiempo, bueno, era todavía el tiempo de la moneda nacional y la ley lo exige, que tú tienes que pasar una manutención según el dinero que tú cobras. ¿Qué es lo que sucede? Que allá, cuando tú trabajas así en negocios particulares, tú, como en otros países, tienes que hacer una declaración. Ellos tienen unas tasas fijas para cierto tipo de negocios. Yo, por ejemplo, tú cuando estás vendiendo películas, multimedia, capítulos de esto, del otro, el Estado no tiene cómo controlar absolutamente todo lo que tú vendes. Entonces, tú tienes que declarar un mínimo. Y ya está. Si tú declaras ese mínimo, tú puedes de ahí para allá vender lo que a ti te da la gana. Se supone que es ilegal, se supone que tú tienes que ser transparente con lo que tú estás vendiendo. El Garrapata declaraba lo mínimo de las ventas. ¿Qué es lo que sucede? Que él hacía muchísimo más dinero que esto. Pero a mí me decía que me iba a pagar lo que la ley exigía que debía pagarle al niño. Mis amores, de que él me tenía que dar a mí mensualmente 50 pesos cubanos. Estamos hablando de aproximadamente $2 mensuales en ese tiempo. Nosotros, cuando nos separamos ya así definitivo, no teníamos comunicación. Nos tratábamos un poco así a través de su mamá. La manutención me la tenía que pagar en carta postal, es decir, él tenía que llevar, hacer un ingreso, para que todo quedase registrado. Lo que pasa es que, mira, yo le dije, si me vas a pagar 50 pesos cubanos, no me pagues nada. No me pagues nada, porque él sabía muy bien que con $2 no se podía hacer absolutamente nada para el niño. Pero él lo que quería era quedar bien con la ley. No quería quedar bien ni conmigo, ni con su hijo, ni quería saber nada, porque nunca le compró nada. A partir de que nosotros nos separamos, se acabó. Ya se volvió totalmente independiente, se olvidó que tenía hijos y era más bien una guerra, porque yo en los primeros meses sí intenté luchar para que él tuviese guarda compartida. Él tenía que pasarse un tiempo a la semana con su niño, que les repito de nuevo, por si no se acuerdan, que vivíamos a 5 cuadras de distancia, que no es que tiene que moverse de una ciudad a otra, o de un estado a otro, o vive a 10 kilómetros de la casa. O sea, estamos hablando de 5 cuadras que son aproximadamente 6-7 minutos caminando lento. Pero él no ponía de su parte, no quería, no conseguía absolutamente nada, porque además cuando yo investigué todo me decían que si él no había hecho nada malo, que todo tenía que hacer entre mutuo acuerdo, que eso nada más podíamos llegar a ese tipo de obligaciones si había algo que hubiese pasado entre nosotros, maltrato o cosas así. Al final yo no obtuve ninguna ayuda del Estado, no pude recurrir a la manutención, ni pude recurrir a la guarda compartida, nada más. La comunicación se cortó, él no iba a visitar a su bebé, su mamá de vez en cuando era quien hacía visitas recurrentes que pasaron a ser una vez al mes, y él veía a su bebé, yo creo que una vez cada 2 o 3 meses, a veces 2 días cada 2 o 3 meses. Así fueron las cosas años. Cuando el niño creció un poquito más, bueno, ya llegaremos ahí, en el momento en el que el niño ya se empezó a dar cuenta de las cosas que hacía su papá. Por lo tanto, yo estaba haciendo mi vida en casa de mi mamá con mis 2 hijos. Ya había ido a recoger a mi niña a España. Ya estábamos nosotros ahí. El Garrapata estaba haciendo su vida en guerra de vez en cuando por llamada para ver si venía o no venía a ver a su hijo y cosas así. Y se acabó. Tenemos que cerrar la historia aquí para empezar la historia ahora con el mexicano. Pasó mucho tiempo hasta que yo empecé con él, desde que nos conocimos,
porque hubieron historias hasta que él se consiguió acercar a mí, porque al principio no fue así. O sea, yo simplemente me fui a operar al hospital, lo conocí y así se quedó, y con el tiempo fue que lo volví a ver. Bueno, y les voy a contar las cosas desde el principio porque con él tuve historia de narcotráfico, infidelidades a montón. Aún así me quedé, que bueno, a muchas de ustedes las hizo llegar hasta aquí. Hubo demasiados inventos, inclusive enfermedades de por medio que me puso para que yo no lo dejara. Y bueno, se va a poner bastante intensa la cosa ahora porque en el tiempo que estuve con el mexicano, el Garrapata le hizo un montón de cosas al mexicano y a mí, pero eso fue tremendo. No se vayan a perder el capítulo de este domingo de las historias de mis seguidoras, porque en este momento me voy a reunir con una de ellas que tiene una historia potentísima, muy parecida al Aún así me quedé, que yo tuve con el mexicano. Pero en esta ocasión vamos a tenerla como invitada. Ella está en México, también tuvo un mexicano que le hizo de todo y se inventó de todo, hasta se llegó a dar un balazo en la pierna para justificarse de algo que hizo. De verdad, mis amores, que les estoy invitando a que este domingo no se pierdan el podcast, porque va a estar súper bueno y caliente. Les paso para decirles que eso es lo que me estoy haciendo yo, arreglándome aquí, porque ahora vamos a tener una linda charla. Yo lo digo así súper que medio relajada, porque ya lo hemos superado, han pasado demasiados años y lo vemos en este momento como una sonrisa, pero la intención es que si ustedes están pasando por cosas similares, mamis, que salgan así. No lo quiero seguir extendiendo más el video, va a continuar. Quiero que ustedes entiendan que yo les estoy haciendo las historias una tras de la otra de las personas que han estado conmigo, pero eso no significa que yo he saltado de relaciones. Por ejemplo, salí de uno, entré al otro a poco tiempo. O sea, yo estuve tiempo soltera desde que yo salí de una relación a la otra. Lo que pasa que obviamente cuando uno hace estos resúmenes de videos y saltas de un pum parece como que, oye muchacha, pero tú no te puedes estar tranquila, tú no puedes estar sola porque tuviste un montón de novios. Porque yo no les estoy contando las cosas que yo hacía en ese tiempo, ¿no? de separación, porque se supone que estamos hablando en este canal de la relación, de la dependencia emocional, de los hombres y todo eso. Entonces ahora vamos a pasar obviamente del Garrapata al mexicano, porque no tiene sentido. Ahora que les voy a decir, bueno, yo me salía con mis amigas y iba a la esquina a tomarme un café, y yo estaba trabajando en esta cosa con mi mamá de las habitaciones y no tiene sentido. Entonces obviamente vamos a pasar ahora del Garrapata para el mexicano como si hubiesen pasado 2 días, pero no. O sea, yo llegué increíblemente a distanciarme cuando ya decidí no volver a verlo más a escondida, porque tuve muchas recaídas en donde nos veíamos y él me decía que iba a empezar a tener de nuevo relación con su bebé y después no lo iba a ver. De que nos íbamos y nos encontrábamos 3 horas en un cuarto alquilado, hacíamos el tinkin, y después me decía, después paso a ver al niño, y no aparecía más hasta la semana siguiente, cuando volvía de nuevo a querer echarme un palo, como decimos en Cuba. Hasta que ya un día dije ya no, porque fue cuando me enteré de esta muchachita, y ahí sí cerramos sesión, hasta que pasó muchísimo tiempo después, cuando él empezó a joder, que empecé con el mexicano. Así que mamis, mamacitas, mamazotas, las amo un montón y no saben lo agradecida que yo estoy del apoyo que me han dado en todos estos inmensísimos capítulos, que esta temporada sí se ha extendido bastante, lo sé. Empezamos ahora con la historia del mexicano y el Garrapata y mi hijo. Dejarme por ahí una sugestión de cómo se puede llamar esta nueva temporada de este episodio. Yo también estaré ahí como que pensando y le estaré preguntando por mis historias de Instagram a ver si nos ponemos de acuerdo para hacer algo en conjunto entre ustedes y mí, porque hemos llegado lejos juntas. Mis amores, nos vamos en el próximo capítulo con una nueva temporada de este Cómo no conocí a tu padre. Ya lo conocí a tu padre, el Garrapata. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar? Porque el mexicano se necesita un nombre fuerte, un nombre llamativo, porque a él hay que coronarlo, con todas las cosas que hizo, porque de verdad que tiene una imaginación tremendísima, no puedes imaginarte. Recuerden darme un likecito para poder llegar a gente linda así como tú, activar la campanita para que empecemos esta nueva temporada juntas y que la plataforma te dé ¡pum! Una notification cuando suba el próximo estreno, que obviamente va a ser el mismo día de siempre. Yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa, y soy tu amiga. Y tú eres mi amiga y somos muy buenas amigas, porque hasta aquí ya hemos creado un vínculo muy lindo, una conexión muy hermosa que me encantaría seguir manteniendo. Las amo un montón y nos vamos a ver en el próximo videito. ¡Chao!